Hello, social room. Bendiciones, sala social. Estamos bendecidos en este día We are so blessed today de poder estar conectados con todos ustedes en esta tarde. to be able to be connected with all of you this afternoon. A todos los que se están conectando, bienvenidos a Sala Social. For all of you that are starting to connect, welcome to Social Room. Estamos muy contentos y muy bendecidos, mi esposa y yo, en este día. We are so happy and we're so blessed, my wife and I, today. ¿Cómo te sientes en esta tarde, mija? Oh, this day is the middle of the week, so it's kind of like you feel like you're almost there. You're almost there towards the weekend. Ya a la mitad de la semana y ya sentimos que ya estamos casi llegando al final de semana. But you know what? I feel blessed. Pero me siento bendecida. I feel blessed not because everything is going well in my life, Me siento bendecida no porque todo esté bien en mi vida, not because I have all my ducks in a row and everything is just peachy keen, o porque todo estuviera alineado en mi vida o que todo estuviera en su lugar. No es la situación. but I feel blessed because I know that God is getting ready to do some miracle works, and I'm getting ready for God to part the Red Sea. Pero me siento bendecida porque sé que Dios está por hacer algo milagroso. Está Dios listo para abrir el mar. I don't know how many of you have ever been in that kind of a situation where things aren't exactly right, but at the same time you're not depressed because you know the God that you serve. Y no sé quiénes han estado en esa situación que, aunque entendemos que las cosas no están bien, no nos podemos deprimir y no entramos en depresión porque sabemos que Dios está presente. You know that God is there with you. Tú sabes que Dios está contigo. And you know that you have been depositing and you have been praying and you have been fasting and you have been consecrating yourself for such a time as this. Y porque hemos estado orando, hemos estado consagrándonos y porque hemos estado buscando el rostro de Dios y para estar preparados para un tiempo como este. So when you know that you have put in of yourself to God and have prayed and have been faithful to Him. Y sabemos que cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos puesto nuestra fidelidad en Dios, Man, that's when you know, okay, God, I know things aren't completely great in my life, but I know that things are just going to get greater and better. So that's why in the valley, you got to praise Him. nosotros hemos aprendido que aunque no todo está bien, sabemos que Dios lo va a hacer. Por eso cuando estamos en el valle, tenemos que alabar a Dios. So that when you reach that mountaintop, it's just going to be even more sweeter. Porque cuando lleguemos a esa montaña, a la altura de esa montaña, la victoria va a ser más exitosa, I más don't know how grande. many of you can testify to that even through that valley, you've just praised the Lord. I don't know how many of you can testify to that. ¿Cuántos pueden dar testimonio que aún en medio del valle puede alabar a Dios? Podemos Amen. alabar a Dios. Amen. Amén. En esta sala social, cuando pensamos en la palabra cambios, mija, ¿qué es lo primero que se te... In this social room, ¿qué es lo primero que pensamos cuando pensamos en la palabra cambios? in this social room, we're going to be talking about when we think of the word change. What is the first thing we think about? Dame tu opinión. ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón, a tu mente cuando oyes el término cambios? Well, it's kind of like what I was just talking about right now, right? Where I'm excited. When I think of change, I think of new opportunity. Cuando yo pienso en el término cambios, es algo excitante, y cuando pienso en cambios, lo primero que puedo considerar es nuevas oportunidades. I think of new adventure and a kind of an excitement of the unknown. Aventuras nuevas, cosas desconocidas, y lo desconocido a veces puede tenernos como a la expectativa. And there's probably a little bit of a struggle because sometimes not all change is easy, but
when it's done right, change is good. Y va a haber conflictos y va a haber situaciones adversas porque no todos los cambios son fáciles y no todos los cambios son buenos o no todos los cambios se realizan bien, ¿no? Entonces, When it's done right, change is good. cuando los cambios son hechos correctamente, entonces los cambios son buenos. Yes. Ese es un buen punto. Mi esposa y yo ya tenemos 22 años casados. 22 años casados. I think 22. Mire, mi esposa no se acuerda. Ella es la que no se acuerda cuántos años tenemos casados. That's true. 22 years married. Bueno, yo ya quedé bien. Amén. Yo hoy quedé bien y no reprobé esa pregunta. Tenemos ya 22 años casados. We're 22 years married. Conociéndonos con los años de noviazgo, de amistad, tenemos como unos 28 años, 26 años. And 28 years together, yes, because we dated for 5.5 years, so about 28 years. Nuestro noviazgo, nuestra amistad fue adentro de la iglesia. Our courtship and our friendship was all in church. Y durante todos estos años mi hija hemos experimentado diferentes cambios. And throughout all these years, oh my goodness, yes, we have experienced many different changes. Voy a decir unos pocos cambios y me gustaría que tú elaboraras más en cambios que hemos vivido como matrimonio, como familia. So I'm going to say a couple of changes. I would like for you to elaborate on how we have had changes within our family and as a married couple. El primer gran cambio fue que cuando nos casamos, ¿no? The biggest change was when we got married, yes. Tú vivías en casa con tu mamá, yo con tus hermanas, yo vivía en casa con mi mamá, mis hermanos. I lived at home with my mother and you lived at your house with your mother, and we were older when we got married. I was 27 and he was 26. I am 1 year older than him, so he has to listen to what I have to say because I'm the older one. Mire, yo estoy quedando muy bien en esta plática. En primer lugar, yo soy el que dijo correctamente cuántos años tenemos de casados. I'm the one that's doing the best part in this because bueno, en este momento nomás hay que platicarlo. Okay. y ahorita que entremos en este momento yo dije cuántos años tenemos casados, quedé bien. Yo no dije la edad de ella fue la que estaba diciendo las edades. I didn't say how old I was. I just said how old I was when I got married. Oh, pero se hace la matemática, ¿no? Bueno, el primer cambio fue cuando nos casamos, ¿no? So the first change was when we got married. No lo traduzcas ahorita. Oh. Yes. Nos casamos. Yes. Rentamos nuestro primer apartamento como recién casados. It was a nice apartment too. Y sí, era un apartamento muy bendecido, muy bonito. Very nice. Y empezamos a vivir cambios, empezamos a tomar desafíos. Y entre esos desafíos, ¿qué cambios consideras importantes en nuestras vidas? During those times and the changes that we were living in that I would say the first year. Maybe the first year was very, very different to learn how to live with one another. But man, it was beautiful. It was just that's what I'm talking about. Change is exciting. Amén. Change is exciting. Change is, do you want to Bueno, en ese primer año fue cambios muy serios que hicimos. En ese primer año, mi esposa y yo de matrimonios tuvimos un proceso de consejería prematrimonial, ¿recuerdas? Yes, we had premarital counseling. We went to premarital counseling for about 4 to 5 months before we got married, and that really helped us. Sí, esa asesoramiento de consejo. Ahorita vamos a entrar a la plática y vamos a traducir. Esto es solamente una introducción en diálogo.
Y en ese asesoramiento de consejería, creo que fue un fundamento muy, muy importante que en los valles que hemos atravesado, ese asesoramiento de matrimonio nos ha mantenido Yes. fuertes y unidos. I truly believe it, because there's a lot of times where I'll go back and I'll remember that marriage counseling that we received. I'll remember it, and I put it back into practice whenever we're going through a trial, and it's a foundation that was set in our marriage, and that's the foundation that's kept us strong and on a solid rock. Sí, y a través de estos ya casi 30 años de amistad, de noviazgo, de matrimonio, son varios cambios, desde casas, desde ciudades, el nacimiento de nuestros hijos, el crecimiento de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de cambios. And I want to say this, going from decade to decade together. Y de décadas a décadas juntos, ¿no? We spent almost the decade of our 20s together, almost the entire 20s decade we spent together. Sí. Because I was 21, and then the 30s, and now our 40s. Sí. So those are a lot of decades Casi together. 3 décadas. En los años cuando tenías 20 y tantos, yo 20 y tantos, y luego toda la década de tus 30 años, de mis 30 años, y ahora esta década de nuestros 40 años. Hemos caminado de la mano, no ha sido fácil, pero en todo esto, ya vamos a entrar a la plática. Quiero terminar este diálogo de introducción, quiero terminarlo diciendo, en todo este caminar de casi 28 años entre amistad, noviazgo, casados, padres de familias, una de las cosas que yo puedo decir con mucha honestidad es que nunca me he cansado de caminar con mi esposa. Nunca me he cansado de caminar tomado de la mano de ella en toda esta jornada. Y ha habido situaciones muy desafiantes como en cualquier otra familia, pero que Dios nos dé vida, que Dios nos dé salud para seguir disfrutándonos y seguir caminando más años juntos. Amén. Es cuando el Señor te ha dado una cosa buena, es cuando sabes que en ningún otro lugar voy a encontrar algo mejor. No, I'm the same way. There's year after year, I just know that is truly God's blessing, that and His will that we were meant to be together. Lo que hemos estado refiriendo en esta introducción de diálogo es el término cambios, y nos vamos a enfocar en esa palabra de cambios. Para decir algo más, quiero vamos a saludar, mi amor, a las personas que están conectándose. Tenemos hermanos y hermanas desde el país de Chile. Que Dios nos permita ir a Chile, mija. That would be nice. Amén. Y ir a esa hermosa nación y tener la oportunidad de conocer a estas hermosas familias que se conectan. Tenemos hermanos de México, tenemos hermanos de aquí de Estados Unidos, personas conectándose. Dios los bendiga. Y vamos a empezar este tema que fue una introducción con diálogos de cambios. ¿Lista? I'm ready. Amén. Red de oración. Mañana tenemos red de oración a las 5 de la mañana. Ahorita es sala social y vamos a hablar con un contexto familiar. Let's talk with a family context. Y este término, esta palabra de cambio, lo vamos a aplicar en un contexto a la familia. And this word of change, we're going to apply it to the family context. Y vamos a empezar de esta manera. So we're going to begin this way. Para cambios es muy importante la renovación de nuestra mente. It's so true. In order for there to be a change, there has to be a renewal of your mind. Tener un entendimiento renovado para estar abiertos a cambios. To have a renewed understanding, to be open to change. Y este término lo vamos a llevar, como he dicho,
aplicación familiar. And this term, we're going to apply it to a family context. Mi esposa y yo hemos, como todos los que nos están escuchando, hemos vivido momentos cruces donde hemos tenido que tomar decisiones para cambios drásticos. My wife and I, just as I'm sure many of you, we have lived in and we have encountered many crossroads in our lives where we had to make some very important decisions. Sí, aquí hermanos que nos están saludando desde la nación de Chile, bienvenidos, Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Si no tenemos un entendimiento renovado, los cambios van a ser para mal, van a ser drásticos, rudos. If we do not have a mentality for understanding and of change and renewed understanding, then these changes can be really hard. Y esos cambios rudos provocan fricción. And these types of hard changes can create friction. ¿Cuántos padres de familia hemos estado en un momento en que queremos tener una conversación o queremos plantear un plan de trabajo a la familia? How many parents out there have ever had a time where you want to present a plan, a family plan to the family? Y al presentar las cosas se aplican de una manera ruda, de una manera demandante, de una manera intimidante, y eso lo que hace más es que los miembros de la familia se desparramen y cada quien siga su propio camino. And as it's brought out to the family, it's brought out in a very hard or crude way, and it's not received well by all the members of the family, and everybody just dissipates and goes their own separate different ways. Cuando nuestro entendimiento está liberado, When our understanding is set free descansado, and rested, cuando nuestro entendimiento está renovado, when our understanding is renewed, podemos ver con mayor claridad we can see with greater clarity las áreas que se requieren cambios. all the areas that require change. Cuando renovamos nuestro entendimiento, And when we renew our nos understanding, vamos alineando al deseo de Dios. we begin to align ourselves with God's desire. Renovar el entendimiento es una cláusula. When we renew our understanding, it's like a capsule. No, renovar nuestro entendimiento es una razón, es importante It's when we renew our understanding, it is a reason, and it is very important para poder conocer la voluntad de Dios. in order to know the will of God. El Señor nunca derrama vino nuevo en odres viejos. The Lord never poured in new wine in old wineskins. Y muchas veces queremos cambios con una mentalidad que no está renovada. And a lot of times we want a new mentality when we want change in a mentality that is not renewed. Un hombre muy sabio dijo, si tú cambias, todo cambiará. A very wise man once said, if you change, everything around you will Y change. por eso la Biblia dice en Romanos, That's why the Bible says in the book of en el Romans, capítulo 12, in chapter 12, no nos conformemos a este siglo, do not be conformed to this world, sino que cada uno sea transformado but be transformed, every one of you, por medio de la renovación. by the renewing of your mind. ¿Y para qué es la renovación de nuestro entendimiento? So what is this renewal for our understanding? Porque cuando renovamos nuestro entendimiento, Because when we renew our understanding, podemos comprobar, we can prove, podemos asesorarnos, we can podemos alinearnos, entender align ourselves and understand la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. the perfect will of God for our lives. Y muchos padres de familia que estamos conectados hoy, And there are a lot of families, parents of families that are connected here today, jóvenes, young people, y muchas personas que después van a escuchar, that many people that are later on are going to listen. queremos cambios, pero no ponemos nuestra mente a cambiar, no nos renovamos en el entendimiento. We want change, but we don't put ourselves in a plan to renew ourselves in our mind. Y mire lo que vamos a hablar hoy. And look at what we're going to talk about today. Quiero hablar esta frase
este pensamiento para que quede marcado en nuestra vida. I want to talk about this phrase and this term so that it could stay stuck in our mind. En cada casa donde entra Jesús, In every house where Jesus enters, hay cambios. there's a change. En cada casa donde entra Jesús, In every house where Jesus enters, hay cambios. there is a change. Todos nosotros deseamos cambios. Every one of us want change. Estamos en una temporada nunca vista por esta generación, We are living in a time that we have never before seen. confrontando situaciones que el ser humano no sabía cómo confrontar estas situaciones. Confronting situations where a human being never knew how to confront. Y adentro de cada puerta de hogar, And in the midst of every door in a home, tenemos la plena seguridad que en cada hogar se desean cambios para la familia. we understand and have the security and the assurance of knowing that in every home there needs a change. En cada casa donde entra Jesús hay cambios. In every home where Jesus enters, there's a change. Vamos a hablar de una casa, So let's talk about a house de un hombre que renovó su mente, of a man that renewed his mind su entendimiento. and his understanding. Él entendió que si él seguía pensando en la misma manera, He understood that if he continued to think in the same way, estaba en peligro su hija. his daughter was in trouble. Nosotros como padres, si seguimos haciendo las cosas o pensando de la misma manera improductiva, We as parents, if we continue to think in the same unproductive manner hacia la familia, towards our family, está en juego la vida de nuestros hijos, está en peligro la vida de nuestros hijos. the life of our children are at stake and are at danger. Y los planes grandes que Dios tenía para cada uno de nosotros And the big plans that God had for each and every one of us, se pueden perder. they can be lost. Y vamos a enfatizarnos en la casa de un hombre, de una familia, So let us emphasize in the life of a man and in his family que en medio de una crisis difícil, that in the midst of a very difficult de crisis, ese tipo de crisis entre vida y muerte, in a type of crisis that's between life and death, entre ese tipo de crisis donde se hacen las cosas o todo se acaba. that type of crisis, whether you do something or everything just is finished. Este padre de familia es admirable porque hizo cambios en su entendimiento. This father of family is admirable to look at it because he made changes in his home. Y si nosotros aplicamos esta historia, estos principios en nuestra vida actualizada, And if we apply these principles to our own lives, podemos generar cambios productivos. we'll be able to generate productive changes. Porque muchos estamos caminando el valle de muerte. Because many of us are walking through the valley of the shadow of death. Muchos estamos caminando por el desierto. Many of us are walking through the desert. Muchos estamos caminando por un camino árido. Many of us are walking in a very arid pathway. Muchos de nosotros estamos caminando por un callejón sin salida. Many of us are walking through an alley without a way out. Pero es en esos momentos But it's in those moments que tomamos una decisión para cambiar. where we make a decision to change. Donde entendemos que tenemos que renovar nuestro entendimiento Where we need to understand that we have to renew our mind y entregarle todo a Dios. and surrender everything to God. Y vamos a hablar de esta casa del papá de un padre llamado Jairo. And we're going to talk about the man, the father of this house, whose name was Jairus. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 8 desde el versículo 41. And we find this story in the book of Luke, chapter 8, verse 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to come into his house. Él era un líder religioso. He was a religious leader. Invitó al maestro a que viniera a su casa. And he invited the master to come into his home. Y en la casa, dentro de la casa, había una gran necesidad en esta familia. And in the middle of, in that home, there was a great need for that La family. atmósfera de muerte estaba presente. Because the atmosphere of death was present. Cuando nosotros
renovamos nuestra mente. when we renew our mind. Es que Jairo llegó a ese punto, Jairus came to that point. que se dio cuenta que la manera que él estaba dirigiendo su vida no iba a poder salvar a su hija. And he realized that the way that he was conducting and leading his life, it wasn't going to save his daughter. Entonces él tuvo que confrontar una realidad, una verdad interna. So he had to confront a reality, an internal reality. Y tomó la decisión de renovar el entendimiento. And he made the decision to renew his understanding. Porque él como un líder religioso era una vergüenza, era algo inapropiado que él invitara a un Jesús de Nazaret a su casa de él. No era bien visto por los religiosos. Because he was a religious leader and it was not good. It was not a good thing. It did not look good for him to invite Jesus into his Iba en home. contra de todos sus preceptos Because it went against all of his precepts. y tuvo que renovar su entendimiento. And he needed to renew his Porque understanding. entendía que no podía confrontar una atmósfera de muerte que estaba en el ambiente de su casa. Because he knew that he needed to renew an atmosphere of death that was in his home. Se presentó una necesidad que estaba fuera del control de sus manos. He was presented with a need that just lost control out of his Son hands. esos momentos que están fuera de nuestro control And it's those moments that are just out of our control que requerimos that we que require el Señor venga a nuestras vidas. for God to come to our lives. Cuando tú y yo ya no podemos controlar las cosas. When you and we can no longer control things. Jairo se presentó ante esta necesidad seria, Jairus presented himself before this very serious need. angustiable. He was anguished. Y es cuando entendió que debía que renovarse And it was there where he understood that he needed to renew y himself invitar al Señor a entrar a su casa. and invite the Lord to come into his home. Porque él reconoció Because he recognized que solamente el Señor that only the Lord tenía la autoridad, had the authority. tenía el poder He had the power para cambiar algo to change que something para Jairo era imposible that, cambiar. that for what Jairus, it was impossible to Cuando change. tú y yo When you and cambiamos nuestra manera de pensar when we change our way of y thinking, nos confrontamos con una realidad interna como padres, and when we confront ourselves with an internal reality as parents, que en las cosas como las hemos hecho por muchos años like the things that we've done for so many years, no han funcionado, they haven't worked. no han provocado cambios productivos. They haven't produced productive change. Y de repente se presentan cosas alarmantes adentro del hogar. And all of a sudden, alarming things begin to come out in the family. Atmósferas, ambientes de muerte, ambientes de destrucción, ambientes de separación. Atmospheres and an environment of death and of separation and division. Cuando los padres perdemos el control, When parents lose control, es como un volcán que empieza a explotar, it's like a volcano that begins to explode. a lanzar lava. And it begins to bring forth Los lava. padres no estamos entrenados a perder el control. Parents are not trained to lose control. Pero son en esos momentos But it's in those moments en que como padres that as parents, tenemos que clamar al we Señor, need to cry out to God. ven a mi casa, Come to my y si house. ya lo has invitado And anteriormente, if you've already invited him before, decirle al Señor, no te vayas de mi casa. tell the Lord, Lord, don't leave my house. ¿Por qué Jairo quería invitar a Jesús? Why did Jairus want to invite Jesus? Porque su hija estaba muriendo. Because his daughter was dying. Y vamos a ver esto, mire. Jairo estaba demostrando cuando invita al Señor What Jairus was demonstrating and what he was showing is that when you invite the Lord, un pensamiento renovado. there becomes a renewed thinking. Él estaba demostrando un pensamiento renovado. He was demonstrating and showing a renewed thinking. Es importante que cuando hay crisis It's very important that whenever there's a crisis en un hogar,
in a home, podamos renovar el pensamiento we can renew our thinking y no resistir al cambio. and not resist change. Hay cambios que se deben que hacer en nuestros hogares. There are changes that we need to make in our homes. Hay cambios que necesitan elaborarse en nuestras vidas personales. There are changes that we need to make in our own Y personal no lives. resistamos a esos cambios. And we can't resist those changes. Podemos ver algo segundo que hizo Jairo. We can see something, secondly, that Jairus did. Invita al Señor a entrar a su casa. Jairus invites Jesus to come into his home. Cuando invitamos a entrar al Señor a nuestra casa, And when we invite the Lord to come into our home, recibe esta I palabra. want you to receive this En word. cada casa, In every home, en cada casa in every home donde entra Jesús, where Jesus enters, donde entra Jesús, where Jesus enters, hay cambios. there's change. Hay cambios. There is En change. cada casa In every house donde entra where Jesús, Jesus enters, hay cambios. there's a change. Porque el Señor tiene poder. Because God has power. Porque Él es resurrección. Because He is resurrection. Porque Él es sanador. Because He's a healer. Porque Él es vida. Because He is life. Porque Él es orden. Because He is order. Y cuando nuestro entendimiento no está renovado, And when our mind and our thinking is not renewed, aunque el Señor entre a nuestra casa, even though the Lord enters into our vamos house, a obstaculizar. Nuestra falta de renovación va a detener el cambio. our lack of understanding will detain the change. Nuestra falta de renovación. Our lack of renewal. Por eso es importante. That's why it's so Y important. quizás somos gente ya creyentes de muchos años y tú te preguntas, el Señor está aquí porque yo le he pedido que esté en mi hogar. We may be believers now for many, many years. You may ask yourself, is the Lord here? Because I don't know if He's in my house. No, que el Señor está en mi casa Oh, the Lord is in my house. porque soy creyente. Because I am a believer. Tengo fe en el Señor And I have faith in y the lo he Lord. invitado a estar en mi casa. And I have invited Him to be in my home. Entonces te has de preguntar, ¿por qué no hay cambios? So you may ask yourself, then why isn't there a ¿Por change? qué las cosas están muriendo? Why are things dying? ¿Por qué las cosas, los sueños están muriendo? Why are my dreams dying? ¿Por qué el futuro de mis hijos se ve muy difícil? Why does the future of my children look so difficult? ¿Por qué en nuestro matrimonio hay golpes fuertes y pensamos que ya no vamos a resistir? Why in our marriage we find that there's just some really hard knocks and we really feel like we're not going to be able to resist? Aunque Jesús entre a nuestras casas, sala social, Social room, even though Jesus enters into our home, si nuestro entendimiento no está renovado, if our thinking is not renewed, no vamos a entender we will not understand los cambios que el Señor quiere hacer. the changes that God wants Es to do. importante That's why it's so la important. renovación de nuestro entendimiento The renewal of our understanding para conocer la perfecta, agradable voluntad de Dios. in order to know and to know the perfect will of God. ¿Recuerdan Remember que Jairo primero renovó su mente? that first Jairus renewed his thinking. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de aquel hombre llamado Simón que dice la Biblia que se sentó y no le lavó los pies y luego vino una mujer que con sus cabellos le estaba lavando los pies? ¿Se acuerdan? Do you remember that story where Jesus entered into a home of Simon and he sat down and nobody offered to wash his feet or anything, but a woman came in and washed his feet and dried it with her hair? Do you remember? Y quebró un perfume y llenó todo el ambiente con un olor agradable y enjuagaba con sus lágrimas los pies del Señor. ¿Se acuerdan? And she broke a perfume and poured it over Jesus' feet, and she washed his feet with his tears. Porque Jesús entró a un hogar Because Jesus entered into a home donde el padre de familia where the father of that house no tenía un entendimiento renovado did not have a renewed y understanding. no hubo cambios en esa casa. And there was no change in that house. No hubo cambios en ese hogar There wasn't change in that home. porque la mente no estaba renovada. Because that mind was not renewed. Cuando no hay una mente renovada, no podemos entender el propósito de Dios, When we do not have a renewed mind, we cannot understand God's purpose la voluntad de Dios. or His will. Pero vemos al mismo Señor. And we see that same Lord. Bueno, regresando a esa casa, ¿usted cree que el Señor no tiene poder para hacer cosas? Do you not think that God has a power to do things? ¿Y por qué el Señor no pudo hacer nada en ese hogar? So why couldn't the Lord do anything in that house? Si donde entra Jesús hay cambios. If wherever the Lord enters, there's change. Porque nuestra mente
mente no renovada, Because our mind that is not renewed, haciendo las cosas como and we siempre, keep on doing the things like we used pensando to do, las cosas como siempre, thinking the way we used to think, hablando las cosas como siempre, speaking the way we used to speak, poniendo nuestros gestos como siempre, putting Gestos. our gestures, the way we think, and the way we look, the same way, poniendo nuestras reacciones como siempre o nuestras respuestas, putting our reactions and the way we respond the same way we no hay used to. cambios. There's no change. Y cuando no hay renovación, And when there is no renewal, es lo que se va a provocar. that's what's going to be provoked. Que el Señor no puede hacer cambios. That God just can't do any change. Pero vemos a un Jairo que cambió, But we see a Jairus that se changed. postró. He bowed Él down. era un hombre de autoridad. He was a man of authority. Era un hombre con reputación. He was a man of reputation. Sin embargo, le dijo Nevertheless, he said a alguien que estaba descalificado entre ese círculo religioso, to a person that was disqualified in that spiritual en ese circle, grupo religioso, in that spiritual group, le dijo, te ruego que vengas a mi casa. he said, I beg you to come to my house. Y la razón era porque tenía una hija de 12 años And the reason was is because Jairus had a daughter of 12 years old, que estaba muriendo. and she was dying. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, And when we asked the Lord, Señor, ya no tengo el control de las cosas. Lord, I no longer have control over things. Las cosas están fuera de mi control. These things are just out of my control. Las cosas se han salido de su lugar. Things have gotten out of their place. Es una señal That is a sign que el Señor nos está hablando, that God is speaking to que el us. Señor desea que hagamos cambios y empieza con nosotros, padres, And God wants to make changes in us, and it begins with us, parents, para que el Señor pueda hacer algo, so that the Lord can do para que el something, Señor pueda hacer so cambios. that God can make a change. En cada casa donde entra Jesús, In every house where Jesus enters, sala social, hay cambios. ¿Cuántos dicen amén? social room, there are changes. How many can say amen? Jairo no resistió a la oportunidad de un cambio. Jairus did not resist the opportunity for a change. La historia dice que la niña murió. And the story goes on to say that the little girl did die. Vamos a enfatizar algunos versículos importantes. Let us emphasize in some verses, very important ¿Cuántos verses. están recibiendo? How many are receiving? ¿Cuántos están entendiendo algo importante para cada quien, para sus vidas, en sus hogares y personales? ¿Cuántos dicen amén? How many of you are receiving something very important for you and for your family? Mire esto. Look at this. Vamos al versículo 49 del capítulo 8 de Lucas. Let's go to Luke chapter 8, verse 49. Estaba hablando aún, refiriéndose al Señor, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, your daughter is dead. Do not trouble the teacher. Vino alguien de la familia, un conocido, un compadre, un vecino, venía de la casa de Jairo a donde estaba Jesús haciendo otro milagro y donde estaba Jairo y le dice, deja al maestro porque la niña ha muerto. So a family member or a neighbor, a friend came and went over to the ruler of that synagogue, and where Jesus was preaching to somebody else and ministering to somebody else, and he says, don't bother the master anymore. Sala social, si tú recibes lo que voy a decir, Social room, if you receive what I'm going to say, creo que tu mente será despejada I believe that your mind could be just expanded and released. y vas a recibir una fe fuerte en And esta noche you'll be able to receive a strong faith tonight que te va a preparar that's going to prepare you para esta temporada for this season para resistir in order to resist toda adversidad que está en contra de tu hogar. every single adversity that is against your home. Óyeme lo que voy a decir en el nombre de Jesucristo. Listen very closely to what I'm going to say in the name of Jesus Christ. Vino alguien y le dijo, tu hija ha muerto. Somebody came to him and said, your daughter is dead. No molestes más al maestro. Do not bother the master any longer. Le estaba diciendo, ya no hay necesidad, ya no vale la pena. ¿Para qué sigues molestando al maestro cuando ya
todo se acabó. What he was basically saying is it's not worth it anymore. This is no longer needed anymore. Stop bothering the master because there's no more need. Cuando hay esa mentalidad, When there is that need, que cuando vemos nosotros con una perspectiva when we see a perspective que ya no hay soluciones, that there's no more que solutions, tanto luchar para qué, we fought so much and for what? cuando sentimos que todo ya se derrumbó, And when we feel like everything is just fallen que down, todo ha caído, that everything is que fallen todo no ha valido la pena, and nothing is worth it. como que esa vocecita nos dice, ya ni ores, Like that little voice inside you that says, don't even pray. ya ni creas. Don't even believe ¿De qué ha anymore. valido la pena tanto sacrificio en tu vida? What good has it done to have so much sacrifice in your Esos life? padres de familia que se preguntan, he guardado mis ideales, he guardado mis convicciones y mira lo que ha sucedido. Those parents of families that say, I have kept my ideals, I have kept my holiness, and for what? Y sientes que las cosas están And derrumbándose, you feel like things are just falling que down. las cosas están muriendo, hablo emocional, espiritualmente. That things are dying. I'm speaking spiritually and emotionally. Y oímos esa vocecita que nos dice, deja al Señor. And we hear that little voice that says, just leave God. Pero son en esos momentos But it's in those times que los hijos de Dios where the children of God se identifican, can identify se salen hacia adelante. and they go out Son forward. en esos momentos It's in those moments que cuando todo está de color de tinieblas, that when everything is dark and gray, tú todavía sigues mirando una luz, you still see a light. sigues mirando un resplandor You still see something shining en medio de las tinieblas, in the midst of en darkness, medio de la adversidad. in the midst of Cuando adversity. oyes y cuando miras y percibes que las cosas están fuera, imposibles de arreglarse. When you hear and you see and you think that there's things that are just out of control and they cannot be put Arreglar. in order. Y aun cuando sientes que te dicen, ya deja, ya no tengas esa fe, ya no estés pidiendo por eso. And even when people tell you don't stop praying for that, there's no use of praying for that anymore. Fíjese lo que sucedió. Oyéndolo Look at what Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. But when Jesus heard it, he answered him, saying, do not be afraid, only believe, and she will be made well. No temas, Do not be afraid. cree solamente Just believe, y será salva. and she will be saved. Jairo pudo creer Jairus could believe porque empezó correctamente. because he began correctly. Empezó renovando su entendimiento. He began to renew his understanding. Cuando tú y yo dejamos de creer, When you and we stop believing, es una señal that is a sign que nuestro entendimiento no está siendo renovado. that our understanding is no longer being renewed. Si tú estás en un cruce de camino, If you are at a crossroads que sientes que ya no crees, and you feel like you don't believe que has anymore, perdido la esperanza, le estoy hablando a los padres de familia, a sus familias en estos momentos, and you have lost hope, but I'm talking to all the parents of the families right que now, sientes que ya no hay motivos, and you feel there's no more motivation, que sientes que ya no hay esa esperanza, and you feel there's no more hope, que ves situaciones muy adversas a tus sueños, and you see that there are situations that are extremely adverse to your life, renueva tu mente, renew your mind. pon un alto a todas las cosas. Put a halt to all things. Es un momento de guardar silencio. It's time to be silent. Es un momento de encerrarnos y abrir este libro It's time for us to just close ourselves in and open up this y book que su palabra renueve nuestro entendimiento. and allow his word to renew our understanding. Por eso el Señor le dijo, cree solamente. That is why the Lord said, just believe. Y cuando nosotros dejamos de creer, And when we stop believing, hermanos, es peligroso. it is dangerous. Cuando nosotros creemos, When we believe, esa es la protección para nuestros hogares. that is the protection in our homes. Esa es la protección para nuestras That's familias. a protection for our ¿Y families. cómo podemos mantenernos creyendo en situaciones difíciles? How can we maintain ourselves continuing to believe in difficult times? Renovando nuestra mente, Renewing our mind, haciendo cambios, making change, pidiéndole al Señor que cambie nuestras vidas. asking the Lord to change
change our lives. Y algo interesante sucedió y vamos a ir terminando. Mire esto. And something very interesting happened, and we're going to finish up, but let's look at this. Entrando en la casa, versículo 51. Entrando en la casa. ¿Quién entró a la casa? Entrando a la casa, versículo 51, recuerden que donde entra Jesús hay cambios. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father of the mother of the girl. Donde en cada casa donde entra Jesús hay cambios. In every house where Jesus enters, there is change. Quizás volvamos a invitar al Señor. Maybe we ask the Lord to come again. Y si tú tienes la seguridad de que el Señor ya está en tu casa, And if you have the security to know that God is in your house, pídele que no se vaya ask him not to leave. y que vas a renovar tu mente, And that you're going to renew your mind. vas a renovar tu entendimiento You're going to renew your understanding para que Él opere, so that he can operate, para que Él active so that he can activate esos cambios those que changes se requieren en nuestras that familias. are required in our families. Este tiempo This time que el enemigo ha lanzado contra tu vida that the enemy has just gone out against your life para destrucción, for destruction, será un tiempo en tu vida it's going to be a time in your life que será usado para celebrar, that's going to be used to para celebrate, glorificar a Dios, to glorify God, para darle las gracias a Dios, to give God the thanks, que aunque no entendíamos la temporada, that no matter if we didn't understand the que no season, entendíamos el propósito, we didn't understand the purpose, no dejamos de creer. we didn't stop believing. Fue el tiempo en que fuimos renovados. And it was during that time where we were renewed. Fue el tiempo en que elevamos nuestras alas como el águila And it was during that time where we raised up our wings like y nos eagles. golpeamos contra la roca. And we hit ourselves against Y the ese rock. plumaje viejo cayó. And those old feathers fell off. Es el tiempo donde sientes que están muriendo las cosas. It's at this time where you feel that things are Que happening. tú te levantas, That you get up levantas tu vuelo como el águila and you begin to fly like the eagle. y vas contra la roca más grande And you go up to the highest rock y te das de golpes contra la roca and you hit yourself para que against the ese rock. plumaje viejo, mal de olor, caiga, se caiga de tu vida. So those old feathers, those feathers that smell can just fall off. Y ese pico de águila And that beak of an eagle, que that eagle's que beak, se ha envejecido that has gotten old, como el águila que se golpea contra la roca just like the eagle that hits himself against para the rock, volver a iluminar, para volver a sacar brillo, para volver a sacarle in order to shine once again, así como el águila. just like the eagle. Dios nos está esperando God is waiting que for us, tomemos esa decisión that we take that y que decision vayamos corriendo and that we go out al running Señor to the Lord y decirle, Señor, cámbiame, and we ask the Lord, change transfórmame, me, transform cambia me, mi entendimiento. change my Y understanding. cuando dice la Biblia que entró Jesús And when the Bible says that Jesus entered, y dice que unos ciertos discípulos lo siguieron, and it says that certain disciples went with pero me him, llama la atención que permitió solamente al padre y a la madre de la hija entrar. but it says that he only allowed the father and the mother of the daughter to enter. Esto me enseña This tells que como me padres that as parents, no podemos dejar nuestras responsabilidades de hogar. we cannot leave our home responsibilities. Todos los asuntos All of our que se están responsibilities, llevando adentro de la puerta, everything that is being done inside the home, nosotros como padres we as parents, tenemos que ser fuertes, we need to be strong. confrontar, We need to confront. ser testigos, We need to be a witness. ver la realidad de las cosas, See the reality of things. no estar negando la realidad, las verdades, And not trying to deny the reality or truth. por más doloroso que sea una realidad. No matter how hard and painful Los a padres reality de familia. is, the parents of families, El Señor le permitió que los padres entraran. the Lord allowed for the parents of the family to enter in. Dice el versículo 52. Verse number 52 says, No te pierdas lo que voy a decir. don't miss out on what I'm going to say. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme.
Now all wept and mourned for her, but he said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." Unos versículos antes le habían dicho ya que la niña había muerto. A couple of verses before they had said that your daughter is already dead. Cuando entra el Señor, oye los lamentos de dolor, los quejidos por la presencia de la muerte. And when the Lord enters into the home, he starts to hearing the moaning and the groaning and the mourning of the people that are crying for Y the así dead. hoy hay muchos hogares And there's a lot of homes that are con like ese that. clamor, With that cry, con esa depresión, with that depression, con ese llanto, with that cry. que hay una atmósfera de muerte, And there is an atmosphere of que hay death. una atmósfera que los sueños se han muerto. There is an atmosphere where you feel like your dreams are all dead. Las cosas ya no están en nuestro control. And things are no longer in our No control. sabemos qué hacer como We padres. don't know what to do as parents. Me llama la atención esto y quiero que entiendas lo que voy a decir. It's called my attention. I want you to understand what I'm going to say. Aunque todos habían aceptado la muerte, que la niña había muerto, Although everyone else had accepted that the daughter had died, aunque ya se había mandado un recado a decirle a Jairo, ya no molestes al maestro porque ya murió, even though somebody even sent a messenger to tell Jairus to don't even bother the master anymore because your daughter is dead, Jesucristo, Jesus, el Señor Jesús, the Lord Jesus, no declaró lo mismo. he did not declare the same. La razón por la cual el Señor entró solamente con sus padres a ver a la niña The reason why Jesus entered into the room only with the parents, porque el Señor no quería que se contaminara la renovación de la mente de Jairo. because the Lord did not want for Jairus' mind, a renewal of mind to be contaminated. Porque versículos antes el Señor le dice, no está muerta, sino que duerme. Because just a couple of verses before he says that she is not dead but sleeps. Versículos anteriores declararon que estaba muerta. And verses before that, they declared that she was dead. Quiero que reciba lo que vamos a decir. I want you to receive what we're going to say. Ante toda circunstancia, Before any circumstance, ante toda circunstancia before every que circumstance se ha declarado muerta en tu vida, that has been declared dead in your life, sueños muertos, dead dreams, ilusiones muertas, dead illusions, sientes la derrumbación de tu hogar, you feel like your house is just falling. tu familia golpeada, Your family is being beaten. una situación alarmante. There's just a very alarming Y aunque situation. todos digan, Even though many people ya no hay say solución para él, there's no more hope for them. ya no hay respuesta para ellos, There's no more hope for them. que la dirección de tu hogar ha sido como manchada, And the direction of your home has been stained. que como una nube de maldición se ha estacionado en tu hogar. And like a cloud of curses just come and station itself over your Crisis house. tras crisis, Crisis after crisis. conflictos tras conflictos, Conflict after conflict. golpes tras golpes. Beating after beating. Y el Señor dice, The Lord says no está muerta, she's not dead. ella duerme. She is sleeping. Él no declaró lo mismo. He did not declare the El same. Señor tuvo una declaración diferente. The Lord had a different declaration. Cuando nosotros pensamos When we think en la manera que Cristo piensa, in the way that Jesus thinks, vamos a llamar las cosas que parecen muertas, we're going to call the things that look dead, resucitan. that they Y esas resurrect, cosas vivirán. and those things will Por live eso el again. Señor le dijo a Ezequiel, That's why the Lord told ¿ves Ezekiel, estos huesos secos? do you see these dry bones? ¿Vivirán? Pregunta el Señor. Well, can they live? Asked the Sí Lord. vivirán. Yes, they Y will. el Señor le dice a Ezequiel, And the Lord told Ezekiel, profetiza prophesy sobre esos huesos secos. over those dead bones. Estaban deshechos. And they were just fallen. No había tendones. There was no tendons. No había carne. There was no meat. Era una señal de desierto y de maldición en esos huesos. It was a sign of desert and nothing in those Y dead por bones. más señales que haya en nuestras vidas, And no matter how many signs there are in our que el lives, enemigo cree que se está saliendo con la suya, and the enemy thinks that he is winning the battle, el Señor le habla en esta noche a alguien a sala social the Lord is speaking
to someone tonight here in Social y Room. te dice, And he tells you, si tú puedes creer, if you can just si believe, tú tienes fe, if you have faith, si tú solamente tienes un granito de mostaza de fe, if you could just have a mustard seed faith, al que cree, he that believes, al que cree, he that believes, al que cree, he that believes, todo le es posible. everything is Y si possible. tú te levantas And if you can raise y le up hablas a todo lo que está muriendo, and you call to speak to everything that is te dying, alineas en acuerdo con el Señor, and you align yourself according to porque the el Lord, Señor te dice, because the Lord tells you, no creas don't believe que it, esos sueños están that muertos, those dreams are están dead. quizás dormidos, They may be asleep porque hubo descuidos, because you didn't take care of things, porque hubo problemas, because there was some problem. quizás parece que están It muertos, may look like it's dead, pero el Señor te dice, but the Lord tells you, profetiza, prophesy, profetiza. prophesy. Mire, y sala social, Look, Social es Room. muy fácil hablarle a lo que está bien, It's very easy to speak when things are going good. profetizarle a alguien cuando esa persona lo tiene todo, Prophesy to someone whenever somebody has everything. profetizar sobre tu hogar cuando todo está en orden y en su To lugar. prophesy over your home when everything is ordered and in its place. Ah, pero cuando tienes que profetizarle a huesos secos, Oh, but when you have to prophesy to some alguien dead bones, entiende lo que estoy diciendo. does someone understand what I'm Hay, talking hay about? un testigo del poder de Dios en esta noche. I have a witness of God and the power Cuando of God tenemos tonight. que profetizarle a lo que está muriendo, When we have to prophesy to something that is dying. cuando tenemos que profetizarle a algo que está a punto de dar su último suspiro, When we have to prophesy to something that is at the brink of giving its last breath. y eso es lo que hizo el Señor. That's what the Lord did. Aunque todo el mundo la había declarado muerta, Even though all the world had already declared that she was dead, Jesús no la declaró muerta. Jesus did not declare her Y dead. mientras que nuestro Señor esté declarando que hay vida, And as long as the Lord is declaring that there is life, vamos a creerle al we're Señor. going to believe the Lord. Mi matrimonio My marriage es bendecido. is blessed. Mi hogar My home es bendecido. is blessed. Mis hijos My son children bendecidos. are blessed. Mi vida My es life bendecida. is blessed. Aun cuando todo aparece que no está siendo bendecido, Even when it looks like things are not being blessed, es cuando tú y yo profetizamos al valle de huesos secos. that's when you and I have to prophesy to the valley of the dry bones. Y la pregunta fue, And the question was, ¿vivirán? will they live? ¿Vivirán? Will they live? En el nombre de Jesús. In the name of Hay Jesus Christ, vida. there is life. ¿Vivirán? Will they live? ¿Cuántos reciben esta palabra? How many can receive this word? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Alguien dele un Christ. aplauso a la Oh, palabra de Dios. someone just give a hand praise to the glory of God. So, en esta tarde So tonight, quiero terminar diciendo esto. I want to end by saying this. En cada casa donde entra Jesús hay cambios. In every house where Jesus enters, there is change. Y termina diciendo, And I end by saying this. mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. He took her by the hand and called, saying, "Little girl, arise." Then her spirit returned, and she arose immediately, and he commanded that she be given something to eat. Lo primero- And her parents were astonished, but he charged them to not tell to tell no one what had happened. Tres cosas. Three things. Comió. She ate. Eso significa relación. That means relation. Comió. She ate. Dice, denles de comer. She says, "Give her something to eat." O sea, relación. It's a relationship. Esa relación, That relationship, Dios la va a restaurar. God's going to restore it. Viene comida de lo alto. There's becoming food from up high. Viene bendición de lo alto sobre tu There is a familia. blessing coming from up high for your family. ¿Cuántos lo reciben? How many could receive it? Segundo, lo que sucedió. The second thing that Los happened, padres estaban asombrados. the parents were astonished. Sala social, prepárate. Social room, get ready. No dejes de creer.
Don't stop believing. En el nombre de Jesucristo, In the name of Jesus como Christ, siervo de Dios, as servants of the Lord God, profetizo sobre tu vida I prophesy over your life, y declaro, and I declare, no dejes de creer, don't stop believing. porque es en esta tu temporada de crisis Because it's in this time, your time of crisis, que será usada that God's going to use para el mejor cambio para tu vida. for the best change in your Y life. lo que el enemigo pensó que iba a destruir, And what the enemy thought he was going to destroy, quedarás asombrado you will be de astonished lo que Dios va a hacer en esta temporada, en tu vida, en tu hogar y en tu descendencia. You're going to be astonished of what God's going to do in your life, in your home, and in your descendants. ¿Cuántos alaban al Señor? How many can just praise the Lord? ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Entonces, tres cosas. Comió, So 3 things: she ate, relación. there's relationship, Que los padres quedaron asombrados. the parents were astonished, Y yo le estoy creyendo a Dios. and I am believing God. Mi esposa y yo le creemos a My Dios. wife and I, we believe God. Y en ocasiones no es fácil, At times it's not easy, pero hemos aferrado en creerle a Dios but we are stuck on believing God, que nuestra descendencia that our descendants es de Dios, is of God, le pertenece a Dios. and they belong to God, Y el Señor nos va a asombrar. and the Lord will astonish Y us. en estas temporadas And it's in these times no nos soltaremos. that we will not let him Es go. cuando más nos vamos a aferrar. It's where we're going to stay stuck the most. Es donde más tú te vas a aferrar And it's the where you are going to be stuck en creerle al Señor. and believing the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Número 3. Number 3, El Señor les dijo, no le digan a nadie. the Lord said, don't tell anybody. No le digan a nadie. Don't tell anybody. ¿Por qué? Why? Porque usted y yo como padres de familia Because you and I as parents, no vamos a estar que estar dando noticias we don't have to be giving news de lo que el Señor va a hacer. of what the Lord was Más going bien to de do, lo que el Señor hizo. of what the Lord did. Todos Because everybody los que están alrededor de ti, that are around you, todos los que te aman, everybody that loves you, todos los que te aprecian everybody that y appreciates you, todos los que desean mal para ti, and everybody that desires evil tú for no you, tendrás necesidad you're not going to have any need de estar anunciando lo que el Señor hizo. to be announcing what the Lord has done. Sus ojos de ellos Their eyes mirarán will see las maravillas y las grandezas que Dios hará y que Dios hizo por tu fe, por creerle a Dios y porque cambiaste en el tiempo más difícil de tu vida. the wonders and the miracles that God is doing and is going to do in your life, and all because you believed and you kept him in your life. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? So, en esta noche So tonight, vamos a terminar we're going to finish dando gracias a Dios. giving thanks to God. Ahí donde estás, sala social, Social room right there where you're at. queremos orar por ti. We want to pray for you. Ahí, si tú puedes levantar tus manos, And if you could just lift up your hands. si tú puedes creerle a Dios, If you could just believe God. en cada casa donde entra Jesús hay cambios. In every house where Jesus enters, Y there's change. quizás tengas que volver a escuchar este espacio. And maybe you're going to have to go back and listen to this social room once again. Para comprender lo que Dios quiere con tu vida en este tiempo de crisis. In order to understand what God wants to do in this time of crisis in your life. Señor Jesucristo, Lord Jesus, hoy declaramos vida. today we declare life. Declaramos vida We declare life en el nombre de Jesucristo sobre todo hogar. in the name of Jesus Christ over every home. Rehusamos en declarar We refuse to declare muerte. death. Rehusamos en declarar We refuse to declare fracaso. defeat. Rehusamos en declarar We refuse to declare derrota. failure. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ, Declaramos vida. we declare life. Declaramos bendición. We declare blessing. Declaramos poder de Dios We declare power of God sobre nuestros hogares, over our home, en los matrimonios, in our marriage, en los padres de in familia, the parents, en los hijos in the y en children, los hijos de nuestros hijos, and in the children of the children's hasta children, 1000 generaciones. to 1,000 generations. Declaramos la gracia de Dios We declare the grace of y el God Espíritu de Dios and the Spirit of God moviéndose de una manera poderosa. moving in a powerful way. Señor, hoy ponemos nuestro corazón Lord, today we place our en tu hearts palabra in your word, y así como el águila and just like the eagle, levantamos nuestro vuelo, we Señor, lift up out, we y, soar up, y Lord, volamos contra la peña. and we fly against
against the rock, contra la roca against the rock, inconmovible de los siglos, and por la roca inconmovible. just like that unmovable rock, Señor, y renueva nuestra vida. renew our lives, Y así Lord. como el águila se renueva, And just like the eagle renews renueva nuestro entendimiento renew our understanding, para que tu voluntad sea perfecta, so Señor. that your will can be perfect. Hoy Lord. reprendemos Today we rebuke todo ambiente de muerte. every atmosphere of Hoy death. reprendemos Today we rebuke todo espíritu de muerte. every spirit of death. Hoy reprendemos We rebuke toda fortaleza de muerte. every stronghold of death. Hoy reprendemos Today we rebuke toda potestad de muerte every stronghold of death que está tocando la puerta de tu hogar. that is knocking at the door of your Y home. confesamos And we la confess sangre del Cordero, all the blood of the la Lamb, sangre de the Jesucristo. blood of Jesus Tiene Christ poder sobre tu vida. has power over Y your hoy life. confesamos And today we confess que la gracia del Señor, that the grace of the que la Lord protección del Señor and that the protection of the Lord protege tu familia, protects your life, protege tu hogar. protects your En el home. nombre de In the Jesucristo, name of Jesus declara vida sala social. Christ, declare life, social Un work. valiente que de sus labios declare palabras de vida. Is there a brave person here that from your lips you can declare life? En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus ¿Cuántos Christ. dicen amén? How many can say Alguien amen? diga amén. Someone just say amen. Gloria a Dios. Wow, gloria a Dios. Terminamos. So let us end. ¿Qué piensas? Well, it's a tremendous thing to just believe the Lord. That, just exactly what I was saying in the beginning. Es maravilloso creer al Señor, como decía al principio. That it doesn't matter if you're in a crisis or if you're going through a change and that change feels a little rough. Si estás en una crisis, en cambios, y ese camino se siente muy rudo, It's exciting to see what God's going to do next. es maravilloso esperar a lo que Dios va a hacer. It's exciting to see where God is going to take you from. Maravilloso esperar y ver de dónde Dios nos va a sacar y a dónde nos va a llevar. Don't give up. No te rindas. Don't give up too soon. No te rindas antes de tiempo. Because God spoke a word to you and you have a promise from God. Porque Dios habló una palabra para ti y tienes una promesa de Dios. Do not allow the enemy to put things into your mind thinking that everything is a lost cause now and this or this person or this thing will not change. No permitas que el enemigo ponga palabras de duda en tu mente o empiezas a clasificar cosas. Esto sí puede cambiar, pero esto no puede cambiar. God is going to astonish us. Dios nos va a asombrar. Get ready for God to just knock you off your feet in astonishment. Prepárate y deja que Dios te asombre. You're getting ready to walk into the blessing that you have been praying for so long. Estás preparándote, el Señor te está preparando para que camines en la bendición que has esperado por mucho tiempo. But stay faithful to Him and let the Lord in your home, or tell Him not to leave your home. Y sé fiel al Señor y dile, Señor, permanece en mi hogar. Amen. Señor, asómbranos. Lord, astonish us. Espíritu Santo, asómbranos. Holy Spirit, just astonish us. Asómbranos, Espíritu Santo. Astonish us, Holy Spirit. Hay mucho dolor en los hogares. There's so much pain in the homes. Hay mucho sufrimiento en los hogares en estas There's temporadas. so much suffering in the homes today. Hay mucha carga, mucha tensión en los hogares. There's a lot of burden and a lot of tension in the homes. Hay muchas heridas, mucho dolor en los hogares. There's a lot of pain in the homes. Espíritu Santo, Holy Spirit, asómbranos. astonish us. Haz maravillas, Señor. Make wonders, Haz Lord. maravillas, Espíritu de Dios. Make wonders, Spirit of the living No God. resistiremos a lo que tengas que hacer. We will not resist what you have to do. Muévete, Espíritu de Dios. Move, Holy Spirit of God. Sana,
healed, restaura, restored, libera hogares. and deliver En el homes nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Entiendo que el tiempo se nos ha avanzado, I know that time has passed by, pero ya este tiempo es de Dios y para alguien. but this time belongs to God and it's for someone. Queremos bendecirte We want to bless you y queremos invitarte and we want to invite you a que no te sueltes del Señor. that you do not let go of God. Dios los bendiga, Sala Social. God bless you, Social Room. Es una alegría poder haber compartido con ustedes. It is such a joy to be able to share with each and every one of you. Háganos el favor de hacer share, de compartir este espacio en sus redes. Make sure, please, to share this space, this social room, this evening with your friends and your family on your Facebook. Y déjenos saber lo que Dios hizo este día con sus vidas. ¿Qué es lo que Dios le habló? ¿Qué fue lo que recibió de Dios en esta temporada? Es que mi esposa y yo sentimos que todos estamos en un camino difícil en este tiempo. And let us understand and let us know how the Lord spoke to you tonight, because my wife and I, we really feel like everyone is going through some difficult times right now and at a crossroads. Eso no significa que estamos siendo derrotados, sino que estamos siendo probados. That does not mean that you are being defeated, but you're being tested. Les amamos. We love you. Dios les bendiga. God bless you. Queremos recordarles, Comunidad Cristiana Real, este viernes tenemos nuestro Drive-In Service, el servicio en el estacionamiento a las 7:30 de la tarde. And Real Christian Community, we want to remind you that this Friday we have our drive-in service at 7:30 p.m. in the church parking lot. Inviten a otras personas, Invite other people, amigos, conocidos, friends and family. y tendremos un tiempo hermoso. We're going to have a beautiful time. Y este domingo, And this a Sunday las 10 de la mañana, at 10 a.m., tenemos nuestra iglesia online. we have our online church. No se lo pierda. Do not miss A las it. 10 de la mañana, At 10 o'clock in the Dios morning, nos va a bendecir de una manera poderosa. God's going to bless us in a tremendous way. Dios los bendiga. God bless you. Y mañana, ¿qué tenemos a las 5 de la mañana? At 5 o'clock in the morning, we have Prepare Network. Tenemos la red de oración a las 5 de la mañana, mañana jueves. Dios los bendiga. Bendiciones y saludos a todas las familias. God bless you and greetings to each and every one of you guys. God bless you. Amén, amén y amén. Amen.